Amada iglesia, Dios te guarde, Dios te bendiga. Gracias a Dios que ya podemos estar aquí. Hoy comenzamos un poquito más tarde. Ya saben que a veces hay que atender a algunos hermanos en la iglesia. Y ahorita estábamos en una pequeña junta. Así que vamos a ir avanzando. Vamos a ir compartiendo, ¿verdad?, este devocional con todos los que podamos ahí compartirles, ¿verdad? Todo aquel que sea alguien que necesite, ¿verdad? Puede ser un miembro de tu familia, puede ser incluso a un miembro de la iglesia que tú sepas que ya no ha estado asistiendo, que tal vez ha venido un poco de frialdad en su corazón, en su vida espiritual. Amén. Así que, bueno, pues vamos a esperar un momentito, unos minutitos en lo que se van conectando todos. Por allí, si tú ya estás por allí, mándanos un saludito, hazte presente, comenta, ¿verdad? El día de hoy estamos ya iniciando con la segunda carta que Pablo envía a la iglesia, a Timoteo, ¿verdad? Mira, ya está por allí. A ver, Lupita, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mi Alex Torres, ya estás ahí también, Dios te bendiga. Esperemos que estén en compañía de toda su familia, ¿verdad? Con Marilú, con Ale, con Andy, con Alexis. Susi Torres, Dios te bendiga. Dios te bendiga, qué bueno es poder verte por aquí. Reina, Dios te bendiga, qué bueno que ya estás aquí conectada, listísima, ¿verdad? Tú siempre andas por aquí conectada. Qué bueno, gracias a Dios. Lidia Espinosa, Dios te bendiga. Por ahí anda mi esposita también. Y bueno, pues hoy en verdad Dios, yo sé que todos los días, ¿verdad? Nuestro Señor quiere hablarnos, quiere llamar nuestra atención, quiere depositar en nosotros esas palabras de vida eterna a las cuales se refería Pedro, el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dice: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que bueno, pues mira, ya está por ahí Néstor, Dios te bendiga, Néstor. Ahí salúdame a Lupita, a tu hijita, Dios les bendiga. Mashe Melo, ya estás allí, qué bueno, gracias a Dios. Y bueno, vamos a iniciar con una oración. Amén. Amado Padre Celestial, gracias. En verdad, estamos agradecidos porque el día de hoy nos permitiste la vida, porque el día de hoy, Señor, nos demostraste que tu misericordia es nueva. Cada mañana se renueva tu fidelidad y tu misericordia en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has permitido realizar las actividades que tenemos cotidianas. Incluso, Señor, te agradecemos tanto porque las cosas más pequeñas, como poder comer, como poder ir al baño, como poder sentarse o incluso estar acostado o de pie, Señor, no todas las personas lo pueden hacer, y aún así en tu infinita misericordia tú nos lo has permitido, Señor. No nos has dejado sin alimento, no nos has dejado sin techo, sin provisión. Aún en medio de nuestra necesidad o de la necesidad, tú siempre has sido un Padre responsable, un Padre proveedor, un Padre que siempre está al pendiente de sus hijos. Y también, Señor, gracias porque hoy nos permitiste poder reunirnos en tu casa para orar.
para poder elevar una oración a ti, para clamar a ti, Señor, y que tú siempre tienes ese oído atento a las oraciones de tus hijos. Y hoy quieres hablarnos también, Señor. Gracias por tu hermosa y bendita palabra. Hoy permite que cada corazón, que cada uno de los que estamos aquí, podamos atesorarla, Señor. No nos permitas echarlo en saco roto. No nos permitas tomar en poco tu palabra. No nos permitas, Señor, trivializar la palabra inerrante, esa palabra inefable, esa palabra que dice Jesús que los cielos, la tierra pasarán, pero tus palabras, Señor, serán eternas. Esas jamás pasarán. Y hoy yo te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo comience a avivar nuestro corazón, nos comience a dar esa capacidad de oír tu palabra, y no solo de oírla, sino ser hacedores de tu palabra, para que podamos ser como esos hombres y mujeres sabios que edifican su casa sobre la roca. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues ya está ahí Lalo. Dios te bendiga. Vamos a ir ahora sí que a lo que nos toca, ¿verdad? Devocional, 2 de Timoteo, capítulo 1. Y lo titulé, urgen, ¿verdad? Siervos. Por allí, apúntale, anótale. Urgen siervos. Así se llama nuestro devocional de hoy. Urgen siervos. Y mira, al leer las cartas de Pablo, ¿verdad? O estas cartas que hemos estado leyendo a partir de Romanos, ¿verdad? Ya llevamos algún tiempecito leyendo estas cartas, pero al leer en particular estas dos cartas que Pablo envía a Timoteo, podemos comprender de alguna manera algunos problemas a los que se estaba enfrentando Timoteo. A veces cuando nosotros escuchamos hablar de Timoteo, ¿verdad? Lo vemos como un hombre de fe, un pastor joven, un pastor de alguna manera que había sido fiel, un hombre de Dios, ¿verdad? Y lo era. Pero sabes, aún los hombres de Dios, aún aquellos hombres que de verdad tienen una fe genuina por Dios, aquellos que aman a Jesucristo, aquellos que aman a su Espíritu Santo, aquellos que aman la palabra, ¿sabes qué? También tienen problemas, también surgen situaciones complicadas y Timoteo no fue la excepción. Timoteo era un pastor joven que tenía sus problemas típicos de todo siervo de Dios. Amén. Por eso yo hoy quise titular Urgen siervos. Si por allí tú te congregas y no sirves, déjame decirte que hoy es un llamado para ti. Y si tú ya estás en el servicio, este llamado es para que no decaiga tu servicio, no decaiga tu fe, no decaiga el amor, ¿verdad? Por nuestro Señor y por su evangelio. Amén. ¿Y a qué se estaba enfrentando este gran hombre de Dios? ¿A qué se estaba enfrentando Timoteo? Bueno, pues por un lado tenía miedo. Y yo no sé si cuando Dios te llama al ministerio, cuando Dios te ha llamado a servirle, te sientes incapaz y te da miedo. Bueno, pues Timoteo estaba lidiando con el temor, estaba lidiando, ¿sabes con qué otra cosa? Con la forma en la que iba a confrontar los problemas y los asuntos de la iglesia. Déjame decirte, amado hermano que me escuchas, en la iglesia, dentro de la iglesia, habrá problemas, habrá situaciones difíciles. Y aquel Timoteo, ¿verdad? Del cual nosotros podemos hablar muchas cosas de las cuales nos podemos admirar de él. Él tenía temor, él no sabía cómo iba a lidiar con estos problemas que se iban a levantar, ¿verdad? En medio de Éfeso, a lo que se iba a enfrentar con las personas. Tú sabes que donde hay personas hay problemas. Y probablemente tú como líder, como siervo, como cristiano, te has enfrentado con actitudes no tan, vamos a llamarlas, no tan ad hoc al cristiano, ¿verdad? Entonces, Timoteo estaba pasando por ella. ¿Sabes también qué problemas tenía? No sabía cómo encarar y cómo resolver las situaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era
un pastor joven, y a veces hay gente, ¿verdad?, que cree que porque tiene mucha experiencia o tiene a más edad, pues pueden minimizar, ¿verdad?, a aquel siervo, a aquel pastor, a aquel líder, como lo ven joven, ¿verdad? Dicen, pues ese que tiene que enseñarme. Y sabes, Timoteo estaba pasando por esta situación. También estaba enfrentando, ¿sabes qué? Tentaciones. Y te digo algo, tal vez tú estás pasando por esas tentaciones y probablemente te da pena, te da vergüenza, pero sabes, Timoteo también estaba pasando por tentaciones. Qué hermoso, ¿verdad? Es que a la luz de la palabra se nos abre allí una ventana donde podemos ver la vida de estos siervos y te das cuenta y nos damos cuenta que no eran gente anormal, que no era gente extraordinaria, eran gente como tú y gente como yo, con sus temores, con todo esto de no saber cómo llevar una iglesia, llevar un liderazgo, llevar la familia, ¿verdad? Tal vez tú te enfrentas, tú dices, híjole, es que yo ni en mi casa me hacen caso, ni el perro me obedece. Bueno, Timoteo tenía este temor. También puedes estar diciendo, híjole, creo que todos los demás están muy bien y no pasan por situaciones complicadas, pero sabes, Timoteo estaba enfrentando las tentaciones usuales de un joven. ¿Te has sentido así? Y esto no solo aplica para los jóvenes. Las tentaciones siempre van a venir, no importa la edad que tengas. La tentación le vino incluso a nuestro Señor Jesucristo. La diferencia entre nuestro Señor Jesucristo y tú y yo es que Él venció. Él es sin pecado. Pero Timoteo también estaba batallando con esto. Entonces, él se está enfrentando con tentaciones como las de un joven, ¿verdad? Por eso en algún momento vamos a leer cómo Pablo le dice, huye de las pasiones, huye de tus deseos carnales, le decía, ¿verdad? Y ¿sabes qué es lo que más me ha confrontado en este primer capítulo de esta segunda carta? Es que Timoteo no se sentía apto para el ministerio. Y te pregunto, ¿te has sentido así? Yo sí. Muchas veces. Como dice por ahí una canción de Marcos Vidal, dice, ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿No? ¿Quién soy yo para que tú me hayas escogido para este llamado, para servirte, para el ministerio? Bueno, Timoteo se sentía así, ¿sale? Pero ¿sabes qué? Esto te debe de volar la cabeza y porque lo ha hecho conmigo. Dios no se quedó de brazos cruzados viendo a Timoteo angustiarse, tener temor, tener miedo, tener tentaciones y no saber qué hacer y sentirse no preparado para el ministerio. Tal vez el día de hoy, tal vez en estos días, tal vez en estos meses, Dios te ha estado llamando al ministerio y te has sentido no apto, ¿verdad? Incapaz, te has sentido débil y frágil. Bueno, pues Dios no se queda con los brazos cruzados y nos da una salida a través de esta carta. Así que vamos a comenzar a leerla. Amén. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Los llamados, ese llamado interno, ese llamado a servir, ese llamado al ministerio, ha sido por la voluntad de Dios. Amén. Dice, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Todos estos problemas que Timoteo estaba pasando, por supuesto que necesitaban la gracia de Dios, por supuesto que necesitaban la misericordia de Dios y por supuesto que necesitaban esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cuando leamos una salutación, iglesia, no la tomemos en poco. ¿Sabes por qué?
porque incluso en las salutaciones, en los saludos, en esas partes de la Biblia que pareciera que no tiene ningún contenido, dice precisamente esta carta, no ahorita en este capítulo, pero después lo vamos a leer y lo vamos a estudiar, dice, toda escritura es inspirada por Dios. También las salutaciones, también los saludos, todo lo que está en tu Biblia, en la Biblia, es inspirada por Dios. Entonces, no tomemos en poco esto. Por supuesto que un hombre sin experiencia, un hombre con temor, un hombre que de alguna manera estaba batallando con su carne, ¿necesitaba paz? Sí. ¿Necesitaba misericordia? Por supuesto, y necesitaba la gracia de Dios. Amén. Dice el 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Pablo está diciendo desde mis antepasados, ¿verdad? Yo ya le estaba sirviendo a Dios con limpia conciencia. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y sabiendo un poco del contexto que estaba pasando, todo lo que estaba pasando alrededor de la vida de Timoteo, dime, ¿cómo te sentirías de saber que tienes un amigo, un papá, una mamá, un hermano, una hermana, un esposo o una esposa que ora por ti día y noche? Y tú en medio de esos problemas. Yo creo que cuando Timoteo leyó esta carta, le cayó así un bálsamo, ¿verdad? Le dio aire, dijo, aire, entró aire a mis pulmones por fin, de saber que un amigo que lo amaba genuinamente, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia, de que sin cesar, me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Wow. Yo quisiera tener un amigo como Pablo, ¿verdad? 4. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. El deseo de Pablo era ver a su hijo amado en la fe, ¿verdad? Y dice 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué Pablo le recuerda eso? ¿Por qué Pablo le trae a la memoria, verdad, de Timoteo? Porque estaba pasando por un momento complicado. Y sabes, cuando esto nos pasa a todos, cuando estamos pasando por el momento complicado, donde nos quedamos sin trabajo, donde no tenemos salud, donde tenemos problemas en casa, donde pareciera que ya no hay salida, ¿sabes? Se nos olvida, ¿verdad? Perdemos esa capacidad de recordar en ese momento. Por eso decía, trayendo a la memoria la fe no fingida. Pablo le está diciendo, te recuerdo que lo que hay en ti es genuino y ha sido un llamado que Dios te ha hecho. Así que no importa las circunstancias en las que estés, levántate y sigue adelante. Amén. Dice 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Sabes? Timoteo tal vez estaba dudando y tal vez decía, creo que esto del ministerio no es para mí, creo que estoy batallando demasiado, creo que hay mucha oposición, creo que estoy al borde, ¿verdad?, de caer incluso. Y entonces se le estaba olvidando que el don de Dios se lo había dado precisamente Dios. Que el llamado que él tenía no se lo hizo Pablo, no se lo hizo ningún hombre, fue Dios mismo. Y Pablo le dice, acuérdate, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. No se te olvide que ese regalo que Dios te dio, que ese ministerio que Dios te dio, no se te olvide que Él quiso elegirte. Amén. Dice, y el 7 es contundente, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí engloba grandes verdades que no vamos a poder de alguna manera verlo ahorita porque estamos en un devocional, pero imagínate, Pablo le está diciendo,
ya sé que tienes problemas, ya sé que tienes temor, ya sé que se te ha olvidado el llamado que Dios te hizo y piensas que no iba por allí, ya sé que tu fe tal vez está tambaleando, ya sé que estás siendo tentado en el área sexual, ya sé que hay muchas cosas complicadas en ti, pero recuerda esto, Dios no te dio un espíritu de cobardía. Dios no te dio un espíritu, ¿verdad?, para que te echaras a correr. No, Él te dio un espíritu de poder. Y cuando habla de poder, habla de la misma palabra que tiene que ver con el evangelio, que es una explosión, que es un dunamis, y no solamente le da el poder o la gracia o la capacidad para ejercer este grande don, este grande ministerio, sino que le da un espíritu de amor. Dios de alguna manera rodea a sus hijos con su amor. Por eso Pablo decía, ¿quién o qué nos separará del amor de Dios? Ni hambre, ni persecución, ni peligro, ni espada. Dice, antes de todas estas cosas somos más que vencedores. Y por último le dice, y de dominio propio. Entonces puede ser que estés pasando por la tentación, como Timoteo, puede ser que estés pasando por el temor, como Timoteo, por la duda, como Timoteo, pero sabes, el dominio propio es ceñirte, ¿verdad?, con la verdad, y una cosa son tus deseos, una cosa son tus propias inclinaciones, pero te vas a dominar. No porque tú seas muy fuerte, sino porque Dios te dio un espíritu de dominio propio. Entonces Pablo le dice a Timoteo, hey, no tengas temor. Hey, no dudes. Porque tú tienes un espíritu de dominio propio, de templanza, de alguien que no va a caer porque Dios te da esa fortaleza. Amén. No sé si a alguien hoy le estoy hablando. No sé si alguien por aquí ha estado batallando en estas circunstancias. ¿Sabes? No eres el único. A Timoteo también le pasó. Aquel gran pastor, ¿verdad? Aquel gran Timoteo estaba pasando por lo mismo. Tú y yo hemos llegado a pasar por eso. O incluso hay alguien que pueda estar pasando en este momento. 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Anótale ahí. ¿Quién es el que te llamó? Con un llamamiento santo. ¿Sabes a qué se refiere? Con un llamamiento escogido, con un llamamiento exclusivo para servirle. Y entonces continúa, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Le está recordando a Timoteo, hey, Timoteo, no es por tus obras, no estás en el ministerio por tus obras o por lo que hayas hecho, estás en el ministerio por la gracia de Dios. Por eso Timoteo decía, es que no estoy apto, es que tengo temor, es que he tenido tentaciones, es que he tenido dificultades. Y Pablo le recuerda, hey, es que no es por tus obras, es por la gracia de Dios. ¿Y sabes por qué hoy Dios nos quiere recordar esto? Porque tal vez tú estás pasando por ese proceso donde Dios te ha llamado y donde probablemente digas, híjole Señor, es que no estoy cumpliendo los requisitos de Timoteo, de la primera carta de Timoteo. Pero sabes, hoy nos recuerda y nos dice, hey, no es en tus fuerzas, es mi gracia la que te tiene aquí. Y sabes, Él es el que da el querer, pero no solo el querer hacerlo, sino el hacer su buena voluntad. Entonces, Pablo le está recordando cosas que obviamente Timoteo ya sabía, pero es obvio que cuando pasamos por estas dificultades, se nos olvida, ¿verdad? Empezamos a dudar. Y entonces continuamos, ¿verdad? Con el versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. ¡Wow! Esto es impresionante. Pablo le está haciendo una revelación increíble.
Dice el 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito o para guardar mi vida para aquel día. Pablo, te voy a poner un poco en contexto. Esta carta, Pablo no la está escribiendo desde un jet privado, no la está escribiendo en alguna playa exótica o playa virgen, ¿verdad? No sé, del Caribe. Pablo no está en condiciones incluso para dar un buen consejo. Pablo pareciera que cuando leemos esto pareciera que Pablo está en un lugar muy tranquilo, pero Pablo está en la cárcel y Pablo ya está enfermo y Pablo ya está cansado y Pablo ya no es un jovencito, Pablo ya no tiene las mismas fuerzas, pero sabes, Pablo está lleno del Espíritu Santo. Pablo está convencido del ministerio que Dios le había entregado. Y es que, sabes, amada iglesia, es a veces increíble ver cómo nos estamos quejando o incluso nos hundimos en un vaso con agua y cuando leemos, ¿verdad?, la carta de Pablo y está pasando por un contexto complicado que ahora te lo voy a mencionar, resulta que él es el que está dando el ánimo, resulta que él es el que nos dice, hey, ese ministerio no te llamó carne ni sangre, ese ministerio no te lo dio un hombre, ese ministerio o ese llamado te lo hice yo, dice Dios. Y Pablo lo quiere estar recordando. Continuamos. Dice el 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Sabes, amada iglesia? Pablo ya sabía que iba a morir. Pablo ya estaba como desahuciado. Estaba solo, ¿verdad? En una celda fría, en una cárcel fría, en un calabozo. Pero aún allí, él tenía una preocupación mayor. ¿Y cuál era? Era que le decía, ¿sabes qué? Timoteo, yo ya me voy a ir. Pero me preocupa que mi legado, ¿verdad? El legado que quiero dejarte, lo olvides, ¿verdad? Entonces le dice, retén la forma, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 2, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales, y lo menciona, ¿verdad? Por ahí hay gente que dice, no digas el nombre. Pues Pablo dice, para que vean que me abandonaron, dice de Figelo y Hermógenes, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, ¿verdad?, me buscó solícitamente y me halló. Imagínense, este cristiano Onesíforo, Pablo está en una prisión y no sabían en cuál. Entonces él se dio la tarea de ir a una, de ir a otra, de ir a otra, de ir a otra, hasta que lo logró encontrar. Lo logró encontrar y entonces Pablo se acuerda de esta bendición, de este amor que tuvo él y dice, tenga el Señor misericordia no solo de Onesíforo, sino de su casa. Y sabes, si tú te has preocupado por algún siervo de Dios, yo a veces pienso, ¿quién es más bendecido? Ahora que fuimos a la Junta Nacional, llega un hermano y nos da un pan, nos dan un queso, nos dan, no sé, cebollitas, cambray, ya hasta algunos ya les dio hambre. Y pareciera que nosotros somos los bendecidos, ¿verdad? Pero, ¿sabes? A la luz de la Escritura, los que van a recibir una bendición mayor son ellos, como Pablo ahora dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Se está refiriendo a toda su familia, amén. Así que cuando veas a un siervo de Dios, ve y dale algo, ve y dile, mira, me acordé de ti, te traje un gansito, te traje, bueno, no sé, cualquier cosa, porque sabes, Dios siempre traerá recompensa. Dice,
porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, ¿verdad? 17, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Cuál día? El día de la segunda venida. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. ¡Wow! ¡Qué fuerte! La última carta, ¿verdad? De un hombre que llevaba ya todas las marcas de Cristo en su cuerpo, que ya llevaba las marcas de Cristo en el alma, que ya llevaba las marcas de Cristo en su espíritu, un hombre avanzado en edad, con grandes experiencias en Dios, pero sobre todo con un conocimiento profundo de quién es Dios. Y eso era lo que lo hacía estar de pie, aún en medio de su pronta ejecución. Esta carta fue escrita ya en el segundo encarcelamiento de Pablo en Roma, por ahí del año 68, y Pablo sabía que en esta ocasión ahora sí llegaría el fin de su vida, ¿verdad? Por ahí Nerón fue el que lo mató, pero ¿sabes? No fue él quien le quitó la vida. Dios así lo designó. ¿Y qué te quiero enseñar con esto, amada familia? No importa si estás en el proceso, estás en el problema o incluso pareciera que no hay una respuesta de salida de parte de Dios, pareciera que no hay salvación para tu vida, estás enfermo, te desahucian, ¿verdad? No sé cómo se diga, te dan un diagnóstico ya de desahuciado. Aún allí Dios sigue teniendo el control. Amén. La muerte de Pablo no estaba fuera del control de Dios. Pablo sabía que estaba pronto a morir y por esa razón quería de alguna manera ver a su fiel amigo, quería ver a Timoteo, pero también quería recordarle varias cosas que acabamos de leer. Entonces, te dejo con estas cosas. 6 cosas. Punto número 1. Necesitas a un amigo que ore día y noche por ti, pero ¿sabes qué? También tú necesitas ser ese amigo, ¿verdad? Ese padre, esa madre, ese hermano que se levanta todas las noches a orar por alguien más. Amén. Número 2. Tenemos un don que Dios nos regaló. Tenemos un llamado, un regalo maravilloso, un ministerio. No porque tú y yo lo mereciéramos, sino porque Dios así le plació dárnoslo. Así que sirve con alegría, sirve con pasión, sirve con entendimiento, sírvele a tu Dios, porque Él te llamó. Amén. Número 3. En el ministerio la traición siempre estará latente, ¿verdad? Vimos como Hermógenes, ¿verdad? Y el otro, que no me acuerdo de su nombre, se olvidaron de Pablo y lo abandonaron. De alguna manera la traición siempre estará latente en el ministerio y podrá ser el pan de cada día. Pero también habrán personas como Onesíforo, que estarán contigo y conmigo hasta el final. Amén. 4. Tenemos un llamamiento santo. Así que no lo tomemos en poco. Amén. Sigamos luchando. Si estás pasando por un momento donde no estás sirviendo por alguna razón, deberías de aquilatar ese servicio y retomarlo, pero ahora sabiendo que Él te va a dar la capacidad y que tú tienes que permanecer fiel. 5. ¿Sabes, amada iglesia? Tenemos un Salvador fiel, aún en medio del conflicto, aún en medio del problema. Y a mí me impresiona cómo Pablo, ¿verdad? Estando ya por morir, dice, tenemos un Salvador, tenemos a alguien en quien confiar. Y le da recomendaciones a Timoteo. Pareciera que él se está tomando una limonada, ¿verdad? Y número 6, debemos dar ejemplo de hombres y de mujeres piadosos. ¿Y sabes qué es piadoso? Es lo contrario a la impiedad, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de hombres impíos, está hablando de hombres que no temen a Dios. Está hablando de mujeres y hombres que no aman a Dios, que están en contra de Dios, que odian a Dios. Y lo contrario, un hombre pío, ¿verdad? Un hombre piadoso es aquel hombre que ama a Dios, que ama a sus hermanos, que sirve con alegría, que sirve con amor. Recuerda, amada iglesia, que tú y yo no nos están haciendo, ¿verdad?
un favor a nosotros, o nosotros no le estamos haciendo más bien un favor a Dios, no le estamos haciendo un favor a nuestros líderes, a nuestros pastores, no le estamos haciendo un favor absolutamente a nadie. Más bien, Dios nos llamó con un llamamiento santo y debemos corresponder en ese sentido. Así que Dios te bendiga, amada iglesia. Cerramos con una oración y que esta carta, ¿verdad?, de Pablo sea ese bálsamo que necesitamos. Tal vez has estado pasando por momentos complicados, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy la palabra de Dios fue contundente. Yo sé que nos está hablando porque este devocional, por lo menos para mí, cuando yo lo estaba preparando, Dios comenzó a hablarme de una manera que no tienen ni idea, y yo sé que va a ser para ustedes así. Así que, amado Dios, una vez más, gracias por tus palabras, que primeramente nos confrontan, pero también nos da vida. Tus palabras, Señor, están llenas de gracia. Por eso tu palabra dice en el Salmo, ¿verdad? La gracia se derramó sobre tus labios. Y cada vez que leemos tus palabras, cada vez que estamos en contexto con tu verdad, Señor, cada vez que ponemos a tu palabra como un espejo, vemos nuestra condición, pero también vemos cuánta gracia, cuánta misericordia y cuánto amor tienes con nosotros. Yo te ruego, Dios, que recuerdes, que nos recuerdes, que traigas a nuestra memoria el llamado, el don que nos has dado de servirte, el regalo que nos has dado en el ministerio, Señor. Y para los que tienen un llamado específico a servir y tal vez han estado dudando, han tenido miedo, han estado con temor, han estado pensando que no son aptos para ellos, Señor, hoy tú les estás hablando y les recuerdas nuevamente que el llamado no es por sus obras, sino es porque tú has tenido misericordia de cada uno de ellos y de mí también. Así que, Señor, hoy nos levantamos con ánimo, con fuerzas, con ahínco, con amor, con pasión para seguir adelante con todo esto, porque, Señor, no se trata de nosotros, no se trata de una iglesia local, no se trata de un pastor, no se trata de un líder, no se trata de un siervo, se trata de tu evangelio y se trata de ti, Señor Jesucristo. Así que te has tú exaltado, glorificado y ponderado en el nombre de Jesús. Amén. Madre Iglesia, Dios te bendiga, sigamos adelante, no importando la situación en la que nos encontremos. Amén. Te mando un abrazo y nos vemos primeramente Dios mañana para continuar con nuestro devocional. Dios te bendiga.